Esta es posiblemente la ropa más colorida con la que me vais a ver en el canal, así que disfrutadla. Hola, muy buenas, soy Mars, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de tipos de mapas. Es un tema sobre el que ya he escrito en el blog en una ocasión, de hecho en dos, pero me dijisteis por Twitter que tal vez sería una buena idea hacer un vídeo sobre ello y aquí estamos. Antes de nada, y como recordatorio para los que seáis un poco nuevos en todo esto, un escritor, atendiendo a cuánto organiza y planifica su novela antes de ponerse a escribir, se puede dividir en escritor brújula o escritor mapa, aunque esto es más bien un espectro, no tienes por qué pertenecer a uno u otro extremo, puedes estar en algún sitio por ahí en medio. Cuanto más planifiques y más organices y más tiempo dediques a esa fase previa de preparación, más mapa eres. Esto no significa que los escritores brújula no usen mapas, entendiendo como mapas esos esquemas y organigramas previos. Simplemente un escritor brújula los hace de una manera mucho más escueta, mucho más libre, menos organizada, y luego siente menos culpabilidad si se lo salta a la torera. El caso es que hay tantos mapas como te puedas imaginar. Puedes inventar y crear los tuyos propios y eso está genial. Yo vengo a hablarte de los 9 que conozco y que he usado en alguna ocasión, porque así te puedo decir cuáles son sus ventajas y desventajas. Pero siéntete libre de crear los tuyos propios, fusionar estos que he dicho yo, investigar por tu cuenta a ver qué encuentras, o pasar de los mapas e ir totalmente a brújula. Eres libre de hacer lo que te apetezca. Tengo un artículo en concreto en el blog en el que hablo de estos 9 tipos de mapas exactos. Os voy a dejar el enlace abajo en la caja de descripción, y si queréis ver cosas muy concretas, si queréis ver exactamente de qué estoy hablando con un ejemplo, entrad ahí que tenéis los 9 tipos. Ya está, empiezo. Voy a llamarlos igual que en el blog para que nadie se me pierda. Tipo número 1. La escaleta tabla, la de toda la vida, vamos. Para que nos entendamos, una escaleta tabla es una tabla de contenidos. Consiste en que organices la información de tu historia en fragmentos, que pueden ser escenas, capítulos o lo que a ti te apetezca. Y en cada una de esas escenas, de esos fragmentos, cuentas un poquito qué esperas que ocurra y algunos detalles que te puedan ser útiles para cuando vayas a ponerte a escribir. Y me dirás, ¿qué detalles son estos, Mars? Pues los que tú quieras, tienes total libertad. Como ejemplo, yo lo que suelo poner es un nombre para la escena si hace falta, si no pues pongo un número y ya está. Un resumen breve de qué es lo importante que ocurre en ese capítulo. Nada, 2 líneas como mucho. ¿Qué personajes intervienen? ¿Dónde y cuándo tiene lugar esa escena? ¿Y qué tipo de escena es? ¿O qué creo que aporta la escena a la historia? ¿Por qué es importante esa escena? ¿Por qué no es paja? No significa que todo lo que metas en una historia tenga que ser trascendental y hacer avanzar la trama. A veces conocer un poco más la ambientación y a los personajes también está bien. Pero si ves que tienes muchas escenas de relleno, pues igual alguna sobra. Pero bueno, de tipos de escena y sus funciones, si queréis hablamos otro día. Hoy hemos venido a hablar de mapas. ¿Qué tiene de ventajoso utilizar la escaleta tabla? Pues que es muy personalizable. Puedes poner tanta información o tan poca como tú quieras. No hace falta que te enrolles si no lo deseas, pero puedes dedicarle tanto tiempo como lo desees. Y aquí viene su principal desventaja. Es un método que te puede quitar mucho tiempo. A mí por lo menos me pasa. De todas formas lo pongo el primero porque, como digo, es básico, es el que usa la mayoría de la gente. Se usa mucho en cine, se usa muchísimo en literatura, se usa en teatro, y como es tan básico y tan frecuente verlo por ahí, pues me parece el esencial. Si no te vas a quedar hasta el final del vídeo, por lo menos que conozcas este, ¿no? Tipo número 2. La escaleta lista, versión para los detractores de las tablas y fans de las listas. Este es que no necesita mucha explicación, es el mismo que el anterior, solo que en lugar de una tabla se organiza en una lista. Punto número 1, escena 1. En tal sitio y tal lugar pasa esto. Punto número 2, escena 2. En tal sitio y tal lugar pasa aquello. Ya está, directo, al grano, sin necesidad de ornamentos de ningún tipo. Ventajas. Es posiblemente el método más rápido que existe. Desventajas. Es menos claro que en el caso de la tabla, porque la información en una lista de alguna manera te queda más aglomerada, más confusa, y en la tabla tienes más organizado los personajes, el tipo de escena, el sitio y la hora. Lo he usado alguna vez, pero no me gusta mucho porque, aunque es muy rápido, como digo, no me permite ver bien clara la información. Con la tabla es que cojo y digo, ¿cuándo fue la última vez que salió tal personaje? Ah, en esta escena, vale, pues ya es hora de volver a meterlo. La lista eso no me lo permite hacer, está mucho más lioso todo. Pero bueno, si lo tuyo son las cosas rápidas, pues este podría ser tu método, este podría ser tu mapa. Así que yo ahí lo dejo. Número 3. Las tarjetas, o la técnica que no debes usar si tiendes al desorden. Tengo que decir que es mi caso y aún así la uso. Como estas sí que las tengo por aquí a mano, os las voy a enseñar. Vamos a abrir la bolsa de las tarjetas. Vale, esta es una tarjeta mía clásica. La técnica de las tarjetas literalmente consiste en que cojas tarjetas y las rellenes.
Es como la tabla, solo que en lugar de ser cada escena una fila de la tabla, aquí estamos hablando de que cada escena es, bueno, o cada capítulo, como quieras. Cada uno es una tarjeta. ¿Qué añades en la tarjeta? De nuevo, lo que tú quieras. Es tan personalizable como te apetezca. ¿Qué añado yo? Bueno, pues por si os interesa saberlo, le pongo un nombre a la tarjeta, pongo el día en el que transcurre esto, el lugar, el objetivo de la escena, pues lo que os contaba. ¿Por qué es importante esta escena? ¿Qué puede aportar a la historia esta escena? ¿Qué personajes intervienen? Y una breve sinopsis. En este caso no lo he hecho, pero muchas veces pongo también por algún sitio de la tarjeta qué tipo de escena es. No es lo mismo el objetivo de la escena que el tipo de escena. Como os digo, otro día, si os apetece, hablamos de este tema. En fin, ¿cuáles son las desventajas de las tarjetas? Vale, lo que decía cuando dije lo de la técnica que no debes usar si tienes al desorden, es muy fácil perderlas. De hecho, yo perdí todas las tarjetas de uno de mis proyectos. A día de hoy todavía no las he encontrado. Y eso es una mierda. Además es muy fácil que las desordenes sin querer, y eso puede parecer que no, pero también es problemático. Y llevan mucho trabajo. Ahora me dirás, Mars, solo dices cosas negativas de las tarjetas, ¿por qué deberíamos usar esta porquería de técnica entonces? Porque tienen ventajas, además de que también son súper personalizables, como la escaleta tabla, tienen una característica preciosa, que es que si no tienes claro en qué orden vas a colocar las escenas, usa la técnica de las tarjetas, póntelas todas en un corcho, en una pared o en la cama donde te apetezca a ti, míralas fijamente y empieza a descolocarlas. Cambia el orden. Por ejemplo, el ejemplo que pongo siempre, imagínate que estás escribiendo una novela policíaca y resulta que el asesino es el hermano del protagonista. ¿Cuándo tiene más impacto que se descubra esto? ¿Al principio de la novela o al final? ¿Antes de su detención o después? Pues vas moviendo la tarjeta, lees el conjunto de la historia y miras a ver cuál te llama más la atención. ¿Que no te convence? Es tan sencillo como cambiar una tarjeta de sitio. Es que nunca lo vas a tener más fácil. Yo en concreto utilizo las tarjetas en una novela en la que hay escenas que transcurren en el pasado. Era importante para mí que estas escenas no estuvieran muy juntas unas de otras y que tampoco pasara demasiado tiempo sin que hubiera una de ellas. Así que la manera más fácil de verlo fue con las tarjetas. Utilicé un color distinto para las que ocurrían en el pasado y al colocarlas todas en fila se ve muy fácilmente que están espaciadas de manera equidistante. Perdón, es que me gusta la simetría. Otro detalle importante a tener en cuenta es que puedes combinar la escaleta con las tarjetas. Yo lo hago. En este proyecto que os decía, en el que ocurren escenas en el pasado, las tarjetas están numeradas. Entonces, después de hacer las tarjetas, hice una escaleta mucho más detallada en la que englobaba varias de las tarjetas que equivalían a escenas en cada capítulo. En lugar de reescribirlo todo, simplemente ponía capítulo 1, son las tarjetas 1, 2, 3 y 4. Siguiente, número 4. La sinopsis, como cuando en el cole te mandaban resumir un libro, pero al revés. ¿Tienes una ligera idea de qué es lo que quieres que ocurra en tu novela? Haz una sinopsis, breve, 5 líneas, 10, una página como mucho, y ya está. Es que este método no tiene más. Esa es tu base para ponerte a escribir. La sinopsis seguramente sea el mapa que más utilizan los escritores brújula, primero porque es muy rápido, si tienes claro más o menos qué es lo que quieres escribir, en hacer un resumen breve no tardas nada. Y segundo, porque te deja mucha libertad, mucha flexibilidad, no estás poniendo detalles, no te metes mucho a hablar de qué personajes hacen qué, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, eso ya lo decidirás sobre la marcha. ¿Qué pasa? Que si eres un escritor mapa, igual no es el método que más te recomiendo, porque todo eso que ganas en libertad lo vas a perder en seguridad. Y es muy fácil que si no estás acostumbrado a ir con la brújula en la mano y sin tener muy claro cuál es la dirección que estás siguiendo, es posible que acabes en un callejón sin salida y eso no mola. Así que con el método de la sinopsis, cuidado, por favor. Ah, otra cosa. Seguramente antes, cuando he dicho lo de la sinopsis hace un segundo, algunos os hayáis echado las manos a la cabeza porque tal vez estéis en el proceso de preparar la propuesta editorial y estéis con la sinopsis y os estéis tirando de los pelos. No hablo de una sinopsis que busque vender vuestra historia. Esto no es para que lo lea nadie. No tenéis que hacerla sonar interesante, intrigante, fascinante, novedosa, original. No, esto es para vosotros, para que sepáis qué es lo que queréis escribir, para que tengáis una idea y no os olvidéis de los giros de trama que planeabais meter o de cuál era el final que teníais pensado. Así que no os matéis a escribir algo que podría aparecer en la contraportada de un libro. No se trata de eso. Esto es para vosotros. Si no queréis, no lo tiene que leer nadie más. No invirtáis en ello más tiempo de lo que hace falta. Número 5. La sinopsis. Como cuando en el cole te llevabas un 0 porque tu resumen ocupaba casi tanto como el propio libro, pero al revés. Aquí nos conocemos todos. Y resumir no es fácil. Como he dicho, hay gente que lo lleva muy mal. Yo lo llevo muy mal. Resumir es un marrón. Es un marrón.
Así que igual te pones a resumir tu historia con el claro objetivo de crear un método de sinopsis y tirar para adelante, y para cuando te das cuenta, tu pequeño resumen tiene 20 páginas. Y digo yo, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Que tu sinopsis es enorme? Pues da igual, puedes utilizarla todavía como mapa. Lógicamente, si haces esto a propósito, vas a invertir bastante tiempo. Es casi como hacer un micro borrador de lo que luego va a ser tu historia, porque igual es tan larga que es prácticamente una novelette. No pasa nada. No es tiempo perdido, porque todo eso es información que vas a poder utilizar más adelante. Al método de la sinopsis, yo también lo llamo a veces la falsa sinopsis, porque realmente eso no, ni es un resumen ni es nada. Pero es un mapa que existe, hay gente que lo hace así a propósito, y si te salen así, no te comas la cabeza ni te sientas mal pensando que no has conseguido resumir tu novela, porque da igual, eso también sirve como mapa, así que tira para adelante. Ahora me dirás, pero más, si me tiro media vida escribiendo la sinopsis, que es el mapa, ¿cuánto me voy a tirar luego escribiendo el libro en sí? Es que estoy perdiendo un montón de tiempo para hacer la preparación de algo que ya de por sí va a consumir semanas y meses o incluso años de mi existencia. No te vayas de este vídeo porque el siguiente mapa podría ser la solución que estás buscando. Te presento el mapa número 6, el copo de nieve o cómo convertir tu mapa en una novela. Personalmente es un tipo de mapa que no me gusta nada, yo con sinceridad ante todo. Pero bueno, sé que hay gente que lo usa y que le va muy bien utilizándolo. Así que por si acaso tú eres una de esas personas, yo te lo presento. El método del copo de nieve consiste en lo siguiente. Primero creas el núcleo del copo de nieve. Resume tu historia en una frase. Sé tan breve como puedas, conciso, sucinto, al grano, una frase. En el ejemplo que pongo en mi novela, sugiero que podríamos resumir, por ejemplo, Harry Potter diciendo: un niño huérfano descubre que es mago y crece estudiando en un colegio de magia mientras trata de vencer a un poderoso mago oscuro. Ya está, no hace falta nombres propios, no hace falta detalles, no hace falta nada. Con eso basta y sobra. ¿Tienes el centro del copo de nieve? Es hora de expandirse hacia afuera. Convierte esa frase en un párrafo. Con Harry Potter yo lo que he hecho ha sido lo siguiente. Harry Potter, un niño huérfano que vive con sus tíos en una situación de abuso constante, descubre que es mago a la edad de 11 años. Desde entonces, y durante toda su adolescencia, pasa los cursos estudiando en el curso Hogwarts de magia y hechicería, donde aprende a controlar su magia y hace amigos increíbles por primera vez. Sin embargo, no todo va a mejor en su vida. Lord Voldemort, un mago oscuro obsesionado con matarlo, hace todo lo posible para llegar hasta él, y Harry es el único que puede vencerlo. ¿Tienes tu párrafo? Pues ahora cada frase de ese párrafo debe convertirse en un párrafo independiente. Cuando tengas eso, cada uno de esos párrafos independientes estará compuesto de sus propias frases. ¿Sabes qué toca ahora? Efectivamente, convertir cada una de esas frases en un nuevo párrafo. Y sigues, sigues, y sigues, y sigues, hasta que tienes tu novela escrita. Es un método en extremo laborioso, si quieres mi opinión. Me parece que lleva mucho tiempo y me parece que es además un método complicado porque es muy poco convencional. No estamos acostumbrados a ver la novela como un todo y a ir expandiéndola hacia afuera, sino que normalmente la visualizamos de una manera lineal. Es algo que tiene un principio, un núcleo, un centro, un clímax y un fin. Escribir una novela desde una perspectiva que no manejamos bien puede ser muy complicado. Así que, ¿qué ventajas tiene este método? La primera, es muy seguro. Es muy difícil que te vayas a un callejón sin salida porque desde el momento cero vas a tener toda tu novela condensada, compactada y controlada. Vas a ir extendiéndola teniendo muy claros los límites superiores y laterales e inferiores de tu historia. No se te puede salir de ahí. Además, todo el tiempo que inviertas en el mapa es realmente tiempo que estás invirtiendo en tu novela, porque tu mapa va a acabar siendo tu novela. Así que si lo miras así no es tan triste. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que te encorseta muchísimo más. Es más difícil salir con nuevos giros de trama, hacer locuras. Si eres brújula, no te recomiendo esto para nada. Si eres mapa y crees que puedes con el desafío, adelante. Porque hay gente que dice que es un método maravilloso, que les ha salido genial y que trabajan perfectamente con él. No es mi caso, sinceramente, no lo es. Pero eso no significa que el método no funcione, porque lo hace, funciona. Simplemente tienes que ver si es para ti o no. Número 7. El bookend. Enmarcar tu novela como si fuera un cuadro. Este es muy literal. Necesitas el principio de tu novela y el final. Y ya está. Solamente tienes que detallar cómo quieres que empiece la historia y cómo quieres que termine. Y sabiendo eso, teniéndolo claro, puedes lanzarte a la aventura e ir a brújula en todo el camino intermedio, sin tener ni idea de cómo vas a hacer para llegar del punto A al punto B. No es un método para escritores mapa tradicionales. Si eres híbrido, si eres brújula, este podría ser el ideal para ti. Te asegura que estás intentando ir a algún sitio concreto, que hay un puerto en el que atracar tu barco,
pero tienes toda la libertad del mundo para hacer el viaje como tú desees hasta que llegues a ese destino. Número 8. Los 3 actos, o cómo Aristóteles y Field se estrechan la mano. Esto lo has estudiado en lengua seguro. Las historias muchas veces se pueden dividir en 3 partes: el inicio o planteamiento, el nudo o desarrollo, el final o desenlace, primer, segundo y tercer acto. Hay muchas maneras de referirse a esto. Aristóteles lo llama de una manera, Sid Field lo llama de otra. Da igual, es el mismo concepto, es la misma idea. ¿Cómo va a empezar vuestra historia? ¿Cuál va a ser el desarrollo central, la trama en sí misma? ¿Y cómo va a terminar? En El Rey León, por poner un ejemplo, el primer acto sería Simba alegremente en la sabana viviendo su vida de niño feliz hasta que su padre muere en una estampida y se ve obligado a escapar de allí. En el segundo acto, la tensión va incrementándose hasta llegar al punto álgido. Simba conoce a Timón y Pumba hasta que Nala aparece y le convence de que tiene que regresar para enfrentarse a Scar. Aquí llegamos al clímax, que es el punto de cambio entre el acto 2 y el acto 3. En nuestro ejemplo, el clímax sería el enfrentamiento entre Simba y Scar. Es el punto álgido de la novela, donde toda la tensión se acumula hasta que estalla. Y finalmente el acto 3, cómo la tensión va decayendo. ¿Qué pasa después de que Simba venza a Scar? Cómo se van las hienas, cómo la sabana vuelve a estar bajo el mando de Simba, en este caso de los leones, cómo termina todo. Es otra manera de pensar en vuestra historia. Y por último, y no me enrollo más, el viaje del héroe. No quiero entrar mucho a hablar de este porque me gustaría hacer un día un vídeo sobre este método en concreto, ya que creo que da para muchísimo. Lo podéis encontrar también como el periplo del héroe o las 12 fases del monomito. En fin, tiene muchos nombres. La idea es que la mayoría de las historias, sobre todo de fantasía y aventuras, siguen un patrón relativamente ajustado de 12 pasos que casi todas cumplen. No me los sé de memoria, no os voy a engañar, así que voy a leeroslos. Serían el mundo ordinario, la llamada de la aventura, rechazo de la llamada, encuentro con el maestro, cruce del primer umbral, pruebas, aliados y enemigos, acercamiento, prueba suprema, recompensa, el camino de vuelta, la resurrección y el retorno. Si os interesa, podéis buscar un poco más detalladamente de qué trata cada una de estas fases y resumir en una línea o dos cómo se ajustan a vuestra historia. No tiene mucha más complicación, pero como me parece algo bastante interesante, si queréis un día hablamos más detalladamente sobre el viaje del héroe y cómo una gran parte de las historias que conocemos a día de hoy se ajustan a este esquema. Y ya está, criaturas. Nada más por hoy, ya ha vuelto a ser un vídeo demasiado largo, lo siento. Espero que paséis un día estupendo, una semana estupenda, un mes estupendo y que nos veamos la semana que viene con otro vídeo. Gracias por estar aquí un día más y hasta la semana que viene. Adiós.